Un carguero en medio del mar Caspio, un dron ucraniano surgiendo de la nada y un marinero que esa mañana fue a trabajar y nunca regresó a casa. La mayor parte del mundo ni siquiera notó esta historia. Los medios occidentales apenas le dedicaron 10 segundos de su tiempo, pero según un alto asesor del líder supremo de Irán, ese único y solitario ataque estuvo a punto de desatar una segunda guerra, una guerra directa entre Irán y Ucrania. Y eso habría cambiado absolutamente todo lo que creemos saber sobre este conflicto. Su nombre es Mohsen Rezaei y no es una figura menor. Es excomandante de la Guardia Revolucionaria y un asesor de altísimo rango del mismísimo líder supremo. El 3 de agosto, en la televisión estatal iraní, miró fijamente a la cámara y dijo algo que debió haber sido noticia de última hora en todo el planeta. Dijo que Irán había preparado 3 objetivos dentro de Ucrania, 3 ubicaciones específicas, listas para ser reducidas a cenizas. Y entonces, en el último suspiro, la orden fue cancelada. ¿Por qué? Porque según él, Kiev envió una disculpa. Ahora bien, Irán no ha mostrado videos de estos preparativos. No hay imágenes de satélite. Sigue siendo una afirmación iraní. Pero el simple hecho de que un hombre de este nivel lo diga públicamente en la televisión estatal es colosal en sí mismo. Los gobiernos no dicen estas cosas por diversión. Las dicen para enviar un mensaje. Y el mensaje es gélido y claro. Si nos vuelven a golpear, la próxima vez no nos detendremos. Entonces, ¿qué demonios pudo haber hecho Ucrania para que Irán, un país que ya está bajo una presión aplastante en el Medio Oriente por parte de Estados Unidos e Israel, pensara en abrir un nuevo frente bélico a miles de kilómetros de distancia contra un país respaldado por casi toda la alianza de la OTAN? ¿Qué pasó en las frías aguas del mar Caspio? Para entenderlo, tenemos que retroceder al 25 de julio. Ese día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareció en televisión y anunció con una gran sonrisa que Ucrania había logrado resultados muy contundentes con operaciones de largo alcance en el mar Caspio. Dijo que los drones ucranianos habían impactado un buque de guerra ruso y también barcos que, según él, transportaban cargamento militar conectado con Irán. Para la gente que solo sigue la guerra en el mapa habitual, esto resultó extraño, porque cuando pensamos en esta guerra, pensamos en Kiev, pensamos en el Donbass, pensamos en Crimea o en el Mar Negro. No pensamos en el Mar Caspio. El Mar Caspio está muy lejos. Es el lago más grande del mundo, rodeado por Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Para Rusia e Irán, este mar es de una importancia vital, porque es una ruta segura entre ellos. Ningún barco de la OTAN puede entrar ahí. Ningún portaaviones estadounidense puede navegar esas aguas. Es su autopista privada y blindada. Durante los últimos 3 años, Ucrania ha estado intentando hacer una cosa: no solo luchar contra los soldados rusos en las trincheras, sino destruir todo lo que ayude a Rusia a seguir peleando. Depósitos de combustible, aeródromos, fábricas de armas, refinerías de petróleo, vías férreas, puertos y ahora rutas de transporte a miles de kilómetros de distancia. Así que cuando Zelensky dijo que habían golpeado barcos en el mar Caspio que llevaban cargamento militar iraní, estaba intentando demostrar a sus jefes occidentales en Washington y Bruselas que podían llegar a cualquier parte, que siguen siendo útiles, que deben seguir enviando dinero y armas. Pero entonces llegaron las noticias desde Teherán, y la historia era completamente diferente. Irán dijo que Ucrania no había tocado un barco militar. Irán dijo que el dron ucraniano había perforado un barco comercial iraní, un carguero común y corriente, y una violenta explosión destrozó la cubierta. Un marinero murió en el acto. Otro quedó gravemente herido. Este no era un soldado, era un trabajador civil, un marinero con las manos curtidas que probablemente transportaba comida o bienes normales, simplemente intentando ganarse la vida. Irán estaba furioso. El Ministerio de Exteriores en Teherán convocó inmediatamente al diplomático ucraniano y condenó lo que catalogó como un acto de agresión pura. Irán afirmó que Ucrania estaba
estaba expandiendo la guerra de manera temeraria. Y aquí es donde la historia se vuelve inmensamente compleja, porque ambos bandos viven ahora en dos realidades completamente distintas. La realidad de Ucrania es esta. Irán le entrega drones Shahed a Rusia. Esos drones han estado zumbando sobre las ciudades ucranianas durante 3 años. Cada ucraniano conoce el sonido de ese dron. Es un zumbido oscuro y mecánico en medio de la noche. Luego cae y convierte un edificio de apartamentos en escombros. Así que para Ucrania, Irán no es un país neutral. Para Ucrania, Irán ya es parte integral de la guerra del lado ruso. Por lo tanto, sienten que tienen el derecho absoluto de golpear cualquier cosa que se conecte con Irán. La realidad de Irán es diametralmente opuesta. Irán dice, nosotros vendimos algo de equipo militar a Rusia, pero no somos parte de su guerra. Tenemos nuestros propios infiernos. Estamos siendo amenazados todos los días por Estados Unidos e Israel. Nuestros científicos están siendo asesinados en las calles. Nuestras bases están siendo bombardeadas. ¿Por qué nos arrastran a su guerra europea? Y lo que es más importante, acaban de matar a nuestro civil. Atacaron un barco comercial en un mar que no tiene absolutamente nada que ver con la OTAN. Y en lugar de ofrecer una disculpa, ¿qué hizo Ucrania? El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, salió al frente y dijo que las acusaciones de Irán eran injustificadas y sin fundamento. Llamó a Irán un cómplice directo de Rusia. Básicamente dijo, se lo merecen porque ayudan a Rusia. Imaginen esa lógica. Esta es la misma lógica que Estados Unidos e Israel usan cada mañana. Podemos bombardearte, podemos masacrar a tu gente, pero si ayudas a nuestro enemigo, eres un terrorista y te lo mereces. Este es el famoso orden occidental basado en reglas. Las reglas las dictan ellos, y el orden es que pueden hacer lo que les plazca. En ese punto, no había espacio para la paz. Irán tenía un cadáver sobre la mesa. Ucrania estaba insultando a Irán en público. Teherán advirtió que este ataque no quedaría sin respuesta. Y los medios occidentales, como de costumbre, aplaudían como porristas a Ucrania. Decían, gran trabajo, Ucrania hundió otro barco. Nadie pronunció el nombre del marinero muerto. Nadie habló del hecho de que Ucrania acababa de atacar un barco de un país que no está oficialmente en guerra con ellos. Y entonces ocurrió algo extraño. El 28 de julio hubo una llamada telefónica. El ministro de Exteriores ucraniano llamó al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. No sabemos con exactitud qué se susurró a puerta cerrada, pero sí sabemos lo que se dijo públicamente después de colgar. La versión de Ucrania fue redactada con extrema cautela por sus abogados. Ucrania dijo que no tenían intención de atacar a civiles ni embarcaciones civiles, que su guerra es solo para defenderse de Rusia, que no quieren una escalada con Irán. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán dijo que la parte ucraniana le aseguró que el ataque fue inintencional. Y aquí reside la palabra más importante de toda esta historia. Disculpa. ¿Ucrania se disculpó o no? El lado iraní dice que sí, que Ucrania admitió que fue un error y pidió perdón. El lado ucraniano nunca pronunció la palabra disculpa en público. Se limitaron a decir que no tenían intención de golpear a civiles. Esto es diplomacia clásica, cruda y calculadora. Ambos bandos necesitaban salvar las apariencias. Irán necesitaba decirle a su propio pueblo que Ucrania agachó la cabeza y pidió perdón. Ucrania necesitaba decirle a Estados Unidos y a Europa que jamás se disculparon, que solo dieron una explicación técnica. Pero la llamada funcionó. La temperatura bajó un poco. Y luego, el 3 de agosto, Mohsen Rezaei apareció en televisión y contó la parte que nadie sabía. Dijo que mientras los diplomáticos hablaban con palabras suaves, las Fuerzas Armadas iraníes ya habían terminado sus preparativos mortales. Dijo que estaban listos para atacar 3 puntos dentro de Ucrania y que, después de la disculpa de Kiev, cancelaron el ataque. No detalló cuáles eran esos 3 puntos. ¿Eran bases militares? ¿Eran fábricas de drones? ¿Eran centros de inteligencia que operan con la OTAN? No lo sabemos. Irán no mostró pruebas de qué tan cerca estuvieron los misiles de ser disparados. Pero, de nuevo, deténganse a pensar en el mensaje. Irán le está diciendo a Ucrania, y más importante aún, le está diciendo a Estados Unidos y a Israel
que no tienen miedo de devolver el golpe, incluso si su enemigo está sostenido por todo Occidente. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa y asimilar lo peligroso que se ha vuelto todo esto. Porque si Irán hubiera lanzado realmente esos misiles, ¿qué habría pasado? Los misiles iraníes tendrían que volar sobre varios países para llegar a Ucrania, sobre Turquía, sobre Azerbaiyán, sobre el Mar Negro. ¿Permitirían esos países semejante cruce? ¿Usaría Estados Unidos sus radares en Turquía y Rumania para intentar derribarlos? Y si Estados Unidos derriba misiles iraníes para proteger a Ucrania, entonces Irán y Estados Unidos están combatiendo directamente en suelo europeo. Y si Ucrania luego dice que Irán los ha atacado directamente y que ahora son parte de la guerra rusa, ¿le pediría a Ucrania ayuda a la OTAN contra Irán? ¿Tendría Estados Unidos la excusa perfecta para bombardear a Irán aún más, diciendo, miren, Irán ahora está atacando a Europa? Un solo dron ucraniano sobre un carguero en el mar Caspio pudo haber sido el primer paso que fusionara dos guerras distintas en una inmensa guerra mundial. Y es exactamente por eso que esta historia es tan vital y por qué Occidente no quiere que pienses en ella. Porque esta guerra en Ucrania nunca se trató solo de Ucrania. Desde el primer día se trató de Estados Unidos, usando a Ucrania como una herramienta para desangrar a Rusia. Y se trató de Estados Unidos usando a Rusia como la excusa perfecta para venderle más armas a Europa. Y ahora, el mismo Estados Unidos, que le da miles de millones a Israel para bombardear Gaza, Líbano, Siria e Irán, también le da miles de millones a Ucrania para bombardear barcos en el mar Caspio. Es la misma red, la misma industria armamentística, las mismas personas tomando decisiones en las sombras de Washington. ¿Y cuál es el resultado? Ucrania está destrozada. Sus ciudades son escombros humeantes. Su economía está aniquilada. Cientos de miles de jóvenes ucranianos están muertos. ¿Para qué? Por promesas de la OTAN que nunca se harán realidad. Ya lo vimos con Zaluzny, el ex jefe del ejército que ahora es el hombre más popular de Ucrania. Él mismo dijo que la OTAN está obsoleta, que es más débil que Rusia, que sigue viviendo en las doctrinas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso los propios ucranianos ya están admitiendo que la OTAN jamás los aceptará. Estados Unidos los usó y los desechará, tal como lo ha hecho con tantos otros países. E Irán entiende este juego a la perfección. Irán ha estado bajo el asfixiante peso de las sanciones estadounidenses durante más de 40 años. Irán ha sido amenazado por Israel cada maldita semana. Irán sabe que cuando Estados Unidos te llama cómplice o amenaza, simplemente está preparando a la opinión pública para el próximo bombardeo. Así que cuando Ucrania empezó a usar exactamente ese mismo lenguaje, llamando a Irán cómplice, Teherán se dio cuenta de que Kiev ya no actúa como un país independiente. Kiev está actuando como un simple altavoz para Washington y Tel Aviv. Pero al mismo tiempo, Irán también mostró algo que Estados Unidos e Israel rara vez muestran: contención. Irán tenía todos los motivos bajo el derecho internacional para responder. Su barco comercial fue atacado, su ciudadano fue asesinado. Cualquier país del mundo habría tenido el derecho de tomar represalias. Pero Irán eligió aceptar la explicación y cancelar los bombardeos. ¿Por qué? Porque Irán sabe que abrir un nuevo frente con Ucrania solo ayudaría a Estados Unidos y a Israel. Le daría a Washington la excusa perfecta para decir: miren, Irán está atacando a Europa, debemos bombardear a Irán aún más. Irán no cayó en esa trampa. Ucrania también, por una vez, mostró un destello de sentido común. Porque luchar contra Rusia ya es un infierno demasiado grande para Ucrania. ¿Realmente quiere luchar también contra Irán? Un país con miles de drones y misiles de largo alcance que ya han demostrado que pueden golpear objetivos en lo profundo de Israel, el cual cuenta con las mejores defensas antiaéreas estadounidenses del mundo. Si esos mismos misiles empiezan a llover sobre Kiev, ¿qué hará Ucrania? ¿Los protegerá Estados Unidos? Estados Unidos ni siquiera puede proteger sus propias bases en el Medio Oriente de los misiles iraníes. Así que ambos bandos dieron un paso atrás. Pero el problema real sigue latiendo, sin resolverse. Irán sigue exigiendo compensación. Quiere dinero por el barco, para la familia del marinero muerto, y quiere una garantía férrea de que Ucrania no volverá a atacar sus embarcaciones. Ucrania no ha aceptado nada de eso. Ucrania sigue diciendo que
que tiene el derecho de golpear cualquier barco que crea que está ayudando a Rusia, sin importar qué bandera ondee en su mástil. Y la capacidad de los drones ucranianos no hace más que crecer y volverse más letal. Cada mes pueden volar más y más lejos. Así que imaginen lo que pasará la próxima vez. Otro barco iraní es alcanzado. Tal vez esta vez mueran 2 o 3 marineros. Tal vez sea un barco más grande. ¿Podrá Irán seguir aceptando la excusa de que fue inintencional? En algún punto, por pura política interna, el gobierno iraní tendrá que devolver el golpe. Y la próxima vez, tal vez no haya una llamada telefónica que salve la noche. Tal vez los misiles realmente despeguen. Y entonces tendremos una nueva guerra. No solo Rusia contra Ucrania, sino Irán contra Ucrania. Lo que en la cruda realidad significa Irán contra toda la red logística de la OTAN que sostiene a Ucrania. ¿Y quién se beneficia de ese caos? Solo 2 países, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos se beneficia porque una guerra más amplia significa más venta masiva de armas, más pánico en Europa, más control sobre la energía europea. Israel se beneficia porque si Irán es arrastrado a una guerra en Europa, el mundo prestará mucha menos atención a lo que Israel está haciendo en Gaza. Así es como funciona el imperio. Necesita guerras constantes en diferentes rincones del planeta para poder sobrevivir. El mar Caspio debía ser un mar tranquilo, un mar de comercio, de pesca, de petróleo. Ahora, por culpa de la expansión de la OTAN y de los intentos desesperados de Ucrania por demostrarle a Washington que aún sirve para algo, se ha convertido en otro campo de batalla. Un lugar donde un solo error de cálculo, un solo reporte de inteligencia equivocado sobre lo que transporta un barco, puede detonar una reacción en cadena que nadie podrá controlar. Este es el peligro oculto de la guerra de largo alcance. Cuanto más lejos puede disparar Ucrania, más siente que está ganando. Pero cuanto más lejos dispara, más se arriesga a golpear a alguien que sí le devolverá el fuego de una manera en la que Rusia no lo ha hecho. Rusia se ha mostrado relativamente contenida. Puede que Irán no lo sea. Así que la parte más importante de esta historia no es el dron que golpeó el barco. La parte más importante son los 3 misiles que nunca despegaron. Esta vez, la suerte y una simple llamada telefónica evitaron que una guerra regional se convirtiera en una guerra continental. Pero la suerte no es una estrategia militar, y la llamada telefónica solo funcionó porque ambas partes aún estaban dispuestas a escucharse. ¿Cuánto durará eso cuando Washington siga empujando a Kiev a escalar, a golpear más barcos, a ser más agresivo, a arrastrar a más países a su matanza? La pregunta no es ¿quién ganó este asalto? Irán dice que demostró disuasión. Ucrania dice que demostró que puede golpear en cualquier lugar. Ambos bandos le dicen a su gente que ganaron. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará la próxima vez? Porque habrá una próxima vez. El mar Caspio ya está en el mapa ensangrentado de esta guerra, y una vez que un lugar entra en el mapa, rara vez logra salir. Entonces, ¿qué piensan? ¿Fue real la amenaza de Irán? ¿O fue solo una advertencia calculada para evitar que Ucrania vuelva a fijar sus barcos como objetivo? ¿Y creen que Ucrania realmente agachó la cabeza y se disculpó? ¿O Irán inventó esa disculpa para salvar las apariencias y evitar una guerra que no necesita?